Antes de sumergirnos, deja un rápido saludo en los comentarios. Puede parecer pequeño, pero créeme, realmente ayuda. YouTube comparte esta historia con más fanáticos de la ciencia ficción como nosotros. Me encantaría ver quién está mirando. La primera explosión vino de la garra del Catherine Drenot Beor, un arco llameante de energía que barrió el campo de entrenamiento de la Resistencia y golpeó justo antes del crucero draxiano. Los escudos de colmillo estrecho se encendieron, los sistemas pulsaron y miles de millones se inclinaron hacia adelante. 12 de las naves de guerra más avanzadas del Consejo Galáctico estaban enfrascadas en lo que parecía una guerra abierta. En realidad, fue una simulación cuidadosamente orquestada, coreografiada sin piedad en los sistemas centrales. Más de 40.000 millones de espectadores vieron en tiempo real. Cada maniobra fue capturada, cada elección táctica analizada, reempaquetada y girada. El ejercicio no se trataba de entrenar, se trataba de enviar mensajes al comandante. Todo el imperio le gritó órdenes desde su cubierta de mando. Voz aguda con autoridad. Rotar, flanquear, obligarlos a entrar en el pincir. Su cuerpo brillaba debajo de la armadura de carapaza en capas mientras la tripulación de él, como una araña, se movía con eficiencia. Formación perfecta a su alrededor. El simulacro era anual, predecible. Incluso sus sorpresas estaban planeadas. Pero no todo este año saldría según lo planeado. Un temblor recorrió las redes de mando de cada nave en la simulación. Improvisado, desconocido. El oficial de comunicaciones a bordo del Vale golpeó con su mano de varios dedos la interfaz de alerta. Nave no identificada cruzando el umbral del sector. Sin IFFF. Sin retorno de señal. Comandante. Todo se tensó. Origen desconocido. El vector de aproximación es directo. Sin comportamiento evasivo en ninguna otra parte del elegante puente serpenteante de la nave Salari. El almirante Veselit, Helis, una figura alta, de escamas plateadas y ojos luminosos, entrecerró la mirada hacia la pantalla táctica. «Eso no es parte de la simulación», murmuró al otro lado de la formación. Comprensiones similares lo golpearon. Nadie había solicitado un nuevo retador. Las simulaciones del Consejo estaban preregistradas, superpuestas en protocolo y supervisión. El acceso no autorizado era inaudito hasta ahora. El intruso no se desnudó. Cayó desde un pliegue de corto alcance en el mismo centro de la formación. Silencioso, calculado y completamente despreocupado. El puente de mando entró en acción. Este es el comandante Eric Malvac de Martillo de Ural. Está entrando en coordenadas militares restringidas. Identifíquese inmediatamente o se enfrentará a un enfrentamiento. No hubo respuesta en las transmisiones de visualización en toda la galaxia. La audiencia contuvo la respiración. Los analistas pausaron sus comentarios. Los streamers comenzaron a cortar el momento en que los orbes de la cámara, los satélites a la deriva que capturaron cada segundo del ejercicio, ahora se centraron por completo en la anomalía. Luego vino la voz. Espero que no sea demasiado tarde para unirnos a la diversión. Si entrenamos con los adultos, la voz era humana, masculina, segura de sí misma y mezclada con algo más profundo, un sarcasmo envuelto en una autoridad tranquila. Para la mayoría de las especies, no significaba nada para los veteranos del conflicto interestelar. Fue inolvidable. El general Ulysse Wellington, conocido en los registros militares como Barbracker, muerto, desaparecido, mito, y sin embargo, allí estaba dentro del centro de control en el estrecho colmillo. El Comodoro Bassi, una criatura peluda y rechoncha con mandíbulas y penetrantes ojos amarillos, se congeló. No, ese nombre fue borrado. No se dieron más advertencias. La nave sigue sin nombre, sin escanear, sin registrar, se movió. La garra del velo disparó primero. No fuera de pánico, pero orgullo, los Caterine son guerreros de sangre y juramento reptil en forma e ideología criados para la confrontación. El comandante Zeus no dudó a bordo de la garra del Beor. El comandante Zeus dejó escapar un gruñido gutural. Nos avergonzaron frente a la galaxia, murmuró la traducción apenas capturando el veneno en su tono. Este insulto no será olvidado. La explosión nunca alcanzó su objetivo, se disipó en pleno vuelo como absorbida por una distorsión alrededor del casco del intruso. Desde ese momento en adelante, no fue una batalla, fue una demostración. En 40 segundos, las primeras 3 naves del Consejo perdieron toda la función del sensor. Sus sistemas no se apagaron, se quedaron ciegos, deliberadamente desactivados mediante sobrecargas no letales. Cada ataque adaptado al diseño de la red eléctrica específica de la nave a bordo del Veselit. El almirante Hall gritó maniobras evasivas, formación de orugas.
Esto no es un simulacro, golpeó. El pedestal de control con el puño. ¿Contra qué luchamos? ¿Qué es eso detrás de él? Dos oficiales hilaris susurraron una palabra nunca dicha en ese puente antes de retirarse demasiado tarde. Sus motores fallaron simultáneamente. No fueron destruidos. Congelados, atrapados en un bucle de seguridad con una precisión que ningún arma conocida podría lograr. El martillo de los drones lanzados por los Urales, docenas de ellos, plataformas de interruptores de seguridad automatizados. Se desintegraron a mitad del despliegue. Una burbuja electromagnética envolvió la nave. Las luces permanecieron encendidas, pero la propulsión y el escudo de las armas se desactivaron en menos de 10 segundos en las transmisiones. Las reacciones comenzaron a inundar los mundos centrales de Alari. Los espectadores comenzaron a escribir. ¿Es esto parte del espectáculo? En las colonias del borde del Consejo aparecieron memes. Nuevo DLC. ¿Qué notas del parche? Modo humano activado en 2 minutos. 11 naves se habían vuelto inertes. Ni un solo miembro de la tripulación resultó herido. Ningún soporte vital se vio comprometido. Fue clínicamente impecable. Aterrador en el puente de la última nave en funcionamiento. El crucero de batalla Asiari, a Sempramis. El capitán Tolker, un Seraven de piel de obsidiana con ojos carmesí y una corona de plumas neuronales. Ordenó completar retirada la nave, no se movió, sus relés de navegación transmitían datos falsos, espejos de sí mismos no podían decir qué camino era hacia adelante o qué sistemas seguían respondiendo entonces las transmisiones, cada satélite orbital, cada canal militar encriptado, cada transmisión en vivo de los espectadores mostró lo mismo, la nave desconocida flotando tranquilamente en el centro de la flota, girando lentamente, sin armas visibles, sin socorro, solo control absoluto. Entonces comenzó el acto final. Pequeños destellos se iluminaron en cada nave inutilizada, no explosiones, ráfagas de niebla iónica de puntos de carga remotos. Su significado era claro: bloqueo total de los sistemas. Habían pasado 10 minutos, 12 naves de consejo neutralizadas silenciosamente, y luego se fue un brillo, un susurro de distorsión gravitacional segundos antes de desvanecerse. Una transmisión final cortó todas las frecuencias, solo 4 palabras: la próxima vez sigo. He así la nave se desvaneció en un pliegue localizado, salto espacial sin dejar rastro, ninguna firma, ninguna baliza. El silencio que siguió fue más pesado que cualquier impacto de arma dentro del anillo de observación orbitando el alquitrán de Res, donde diplomáticos, oficiales de alto rango y analistas habían estado observando desde cámaras seguras el caos. Estalló el embajador Gore Ojik del Credi gritó a través de su amplificador de voz, su masivo forma cuadrípeda temblando de rabia. Esto no era una simulación, esto era una declaración. Otras especies reaccionaron en un silencio atónito. Solo la delegación Crari, siempre calculadora, siempre neutral, permaneció inmóvil, ojos apagados, sus pergaminos de datos ya analizando fotograma a fotograma, metraje. En segundos las redes galácticas inundadas de metraje, reacciones vertidas desde cada rincón del espacio civilizado. ¿Y quién es Barbracker? Tendencia en 8 idiomas principales. Un veterano de las guerras, Riken el comodoro Hal Norvat cantó una sola frase que se repetiría sin cesar en las horas venideras. Eso no era solo poder, ese era un mensaje dentro del anillo de observación. El capitán Ilaiche Rodinson, el principal representante militar humano presente, se quedó congelado en el borde de la cámara de visualización, su boca seca, sus ojos fijos en la imagen final de la nave. Mientras se plegaba, había escuchado el nombre Barbracker una vez enterrado en viejos informes de guerra etiquetados como clasificados mitológicos. Nunca lo había creído. Las delegaciones alienígenas se giraron lentamente hacia Luna por un esperando en silencio. Rodinson no habló, simplemente miró fijamente el último fotograma de la transmisión, un vacío donde había estado el intruso. Luego lentamente alcanzó la línea de emergencia. Terra Prime, su voz estaba ronca. Comenzar sesión de emergencia inmediata. El guerrero ha regresado. Una docena de voces estallaron a la vez cuando las puertas de la cámara se cerraron de golpe detrás del capitán Ilaiche Rodinson. La sesión de crisis había comenzado dentro de la cámara circular del Consejo de Recitar Prime. La alta comisión del Consejo Galáctico se enfrentó a su primera emergencia real en casi un siglo. Las paredes, normalmente una tranquila exhibición de insignias diplomáticas, y la iluminación atmosférica destellaron con tonos rojos de emergencia. Hologramas parpadeó sobre el DEI central. Las imágenes en bucle de la simulación se convirtieron en espectáculo. 12 naves de élite neutralizadas en 10 minutos por una sola nave de guerra no identificada. Una voz, un nombre. El silencio rompeguerras rugió. El consejero Garvetal golpeó con un puño escamoso la consola de aspecto mármol que tenía delante. El noble Surra, de cuello grueso, piel plateada y mejillas con cuernos, miró a través de la cámara con ojos amarillos fundidos. No estamos aquí para entrar en pánico. Estamos aquí para responder. Entró en nuestra zona de simulación sin activar un solo conjunto de sensores de largo alcance.
ladró él. Consejero Erombellis de los Alari. Su tez plateada se sonrojó con una furia visible. ¿Debemos creer que esta nave puede deformarse en el núcleo de nuestra flota sin siquiera una onda en el subespacio? ¿Así de débiles se han vuelto nuestros sistemas? Frente a él, sentado junto a la delegación terrestre, el capitán Rawlinson no se inmutó. Sus dedos se curvaron con fuerza sobre el borde de la consola. Sus nudillos pálidos, las imágenes continuaron reproduciéndose, ralentizado, ampliado. Cada fase del ataque, si se le podía llamar así, fue un clase magistral de control sin caos, sin tropiezos, solo superioridad quirúrgica. ¿A quién le dio acceso? Gruñó Botar, un consejero de la grelina combina, su piel anfibia húmeda por la tensión, ojos bulbosos moviéndose, hablaba como un humano, se movía como una nave humana, pero se giró apuntando un delgado dedo palmeado a Rawlinson. Dinos que esto no es tuyo. Rawlinson sostuvo la mirada con acero. No tengo conocimiento de esa nave ni de nadie autorizado a usar ese nombre. Conveniente, Siseo Botaricún, un murmullo onduló por la cámara. Varias delegaciones se giraron sutilmente hacia el banco humano susurrando en sus lenguas nativas, traduciendo en tiempo real para ayudantes y analistas secundarios. La sospecha era espesa y creciente en el banco humano. Uno de los ayudantes de Rawlinson, un oficial subalterno, manipuló su bloc de datos, manos temblorosas. No habló, nadie lo hizo, pero el miedo era palpable. No se notaba en los rostros, sino en el silencio entre ellos en las filas traseras. El personal de apoyo trabajaba furiosamente. Los mapas holográficos fueron recalibrados, firmas de energía diseccionadas una por una. Los analistas de varias especies tomaron el centro DAS para presentar sus hallazgos. Nada tenía sentido. No se conocía ningún patrón energético. La doctora Kesaim, una lingüista sari que asistía a la delegación de Derel, declaró: no hay distorsión térmica ni rastros de iones. Es imposible que una nave de esa masa se mueva sin dejar rastro. Otro analista, un hombre trilaxiano llamado Senril, destacó la secuencia de ataque. Cada ataque estaba dirigido. Ni un solo golpe a soporte vital, ni a los sistemas centrales. Solo a los bancos de armas. Matrices de escudos de propulsión. Consultó las superposiciones. Quienquiera que fueran, sabían exactamente lo que hacían y lo que no debían hacer. Y esa voz, alguien murmuró. Sí, fue la respuesta del almirante Cal Dorian del Cari. Esa voz ha sido confirmada mediante referencias cruzadas a través de bases de datos militares terrestres desclasificadas. Una pausa. El silencio de Wellington del general Ulis cayó como una detonación. Las sillas dejaron de moverse. Las pantallas dejaron de parpadear. El nombre no resonó. Se abrió paso en el aire y permaneció allí sin oposición. El consejero de Wellington, Rusk, de la Unión Nari, se puso de pie lentamente. Era alto, esquelético, con piel translúcida sobre un armazón de crestas óseas. Su voz era apenas un susurro. Ese hombre está muerto. Lleva más de un... Los labios de capitán Rawlinson, de 100 años, se separaron, pero no salieron palabras. Simplemente negó con la cabeza una vez, casi imperceptiblemente. Un suave timbre resonó desde la galería inferior. Uno de los auxiliares de inteligencia, un joven humano de unos 20 años, se levantó con cautela. Su voz, insegura. Disculpen, consejo. Puede que haya encontrado algo. La habitación no giró. Se congeló. El auxiliar tragó saliva. Miró hacia arriba, como si esperara ser silenciado. Realicé una segunda comprobación cruzada de la huella de voz y el marco de la nave. Hay algo enterrado tan profundamente que ya ni siquiera está en el esquema de archivo estándar. Envió un paquete de datos a la fuente central. La pantalla parpadeó una vez y luego apareció un nombre. Proyecto Anteus. La habitación no reaccionó. Retrocedió como un estremecimiento colectivo. La palabra no fue leída. Se sintió como el calor de una explosión distante. Una exhalación colectiva baja recorrió la cámara. La expresión de Rawlinson se oscureció instantáneamente. RD sonó en su mente como una campana de advertencia olvidada. No había escuchado ese nombre desde la academia. Susurró solo una vez en una conferencia sobre ética militar y avances prohibidos. Imposible, murmuró consejero. Tal proyecto Anteus nunca fue aprobado, espetó Arbellis. Fue protestado, sancionado, cerrado. Fue Rawlinson, dijo voz baja. Un segundo timbre resonó, esta vez de un ayudante Sari que se abrió paso al lado del almirante Dorian. Ella susurró algo, él asintió con gravedad. La ayuda es correcta, confirmó Dorian. Hay archivos restringidos que datan de hace 230 años. Sector humano sellado bajo el artículo 7. Programas de guerra avanzada de desviación interna. Entonces ábrelos, gruñó Botar. Rawlinson levantó la vista bruscamente. Esos registros están sellados bajo el alto mando terrano.
Voterek se inclinó hacia adelante. Están de pie en un consejo que acaba de presenciar el secuestro y desmantelamiento de una de sus simulaciones. No nos hables de jurisdicción, capitán. Otra voz humana interrumpió al consejero mayor y deliberado, James Arlon. Su rostro, delgado y audaz, desgastado por décadas de servicio. Basta. Se levantó lentamente, colocando ambas manos sobre la mesa. ¿Quieres saber sobre Anteus? Fue una iniciativa prohibida por una razón. Sus creadores fueron brillantes e implacables. Fueron más allá de los límites éticos. Se negaron al desarme. Abogaron por la autonomía de la guerra de espectro completo. Se instaló un silencio. Fueron exiliados, enviados a morir más allá del cinturón de Ramos. Arlan continuó. Se suponía que esa era la última vez que alguien oiría hablar de ellos, pero no murieron. Rorinson murmuró. No. Arlon bajó la vista hacia la mesa. Al parecer no. Entonces este es su desastre. Gruñó. Limpialo. Varios consejeros asintieron en señal de acuerdo. Sus expresiones ahora estaban marcadas por la sospecha. La delegación humana ya no estaba rodeada por iguales. Estaban rodeados desde el otro extremo de la cámara. Una voz más aguda y hostil resonó. El consejero Tren, del dominio Arcali, una raza de humanoides saben conocidos por su guerra preventiva, se puso de pie y señaló con su mano emplumada hacia Rorinson. Propongo que activemos un perímetro de contención alrededor de todos los sectores humanos. Congelemos el movimiento interestelar. Detengamos las naves militares hasta que entendamos qué demonios ha liberado su especie en nuestra galaxia. Surgieron murmullos de aprobación. ¿Bloquearías a un miembro del Consejo?, preguntó Arlon con brusquedad. Me aseguraría de que el resto vivamos lo suficiente como para arrepentirnos de no haberlo hecho antes, espetó Tren. Moción denegada. Intervino fríamente el almirante Dorian, entrando en el centro del dais. No actuamos por miedo, todavía no. Pero, se volvió hacia Roranson, abrirás tus archivos y descubriremos la verdad de Anteus. Rorinson dudó y asintió una vez. Solicitaré la anulación del protocolo de Terara Prime. Tendrás lo que necesitas. El consejo no aplaudió. No se relajó. Simplemente miró alrededor de la cámara. La desconfianza se había sentado como polvo. Lentamente, silencioso. Imposible de barrer de una vez. El nombre Varbriaker había regresado, pero ahora arrastraba sombras con él. En lo profundo de un nodo de inteligencia seguro en Sul, las terminales bloqueadas parpadearon al despertar. Las puertas de cifrado giraron por primera vez en más de 2 siglos. Habían estado bloqueadas por una razón, no para proteger los datos, para proteger a todos los demás de él. El proyecto Anteus ya no estaba enterrado, estaba en ascenso. Un código de seguridad de alta prioridad parpadeó en el núcleo cristalino del archivo militar de Saúl en las profundidades de la superficie fortificada de Luna Prime. Las cerraduras magnéticas se liberaron con un silbido cuando las puertas reforzadas de la bóveda se abrieron por primera vez en más de 2 siglos. En el interior, el silencio no fue roto por el sonido, sino por la revelación. El capitán Elaiche Rorinson se paró en el umbral de la cámara interior de los archivos, flanqueado por 2 escoltas de la División de Seguridad Terrestre. El aire dentro de la bóveda era estéril, preservado para longevidad su temperatura regulada a 1/10 de grado por delante. El almirante Horus Stanton, encorvado por la edad pero aún con ojos agudos, esperado por la consola maestra, flanqueado por un curador hueco y un par de técnicos de datos. Llega temprano. Stanton dijo que su voz era grave sobre el acero. Rorinson dio un paso adelante. No. Suficientemente temprano. Stanton hizo un gesto hacia la interfaz. Los códigos de anulación funcionaron. El Consejo tiene autorización. Todo mientras hablamos. El cúmulo Anteus se descifra mientras uno de los técnicos más jóvenes, un hombre fibroso llamado Jonas Ski, dudó mientras líneas tras líneas de viejos registros de protocolo pasaban por su pantalla. Estos archivos no estaban clasificados, murmuró casi con incredulidad. Fueron degradados, recategorizados como investigación tecnológica obsoleta y archivados bajo la legislación de defensa colonial. Enterrar algo, dijo Stanton, no siempre significa ocultarlo. A veces solo significa esperar que la gente deje de preguntar. Rorinson se acercó a la pantalla central. Un nombre brilló en el núcleo. Los registros de la fase operativa de la iniciativa Anteus nos muestran, dijo. La sala se oscureció al iluminarse la pantalla con imágenes de archivo proyectadas en la pantalla principal hueca. Un largo hangar abovedado lleno de prototipos terranos, extrañas naves angulares repletas de nodos de armas de la era Prea, y puertos de sincronización neuronal.
El almirante Stanton narró mientras se reproducían las imágenes. Anteus nunca fue diseñado para ser un arma, no en el sentido tradicional. Fue un rechazo, una negativa a cumplir con los mandatos de desarme del Consejo después de Sarayan. Tratado. La iniciativa comenzó con 25 ingenieros militares humanos, 6 teóricos de la guerra y un contingente de programadores de IA rebeldes. Su objetivo era crear una doctrina poscinética, una fuerza construida no para aplastar, sino para invalidar el conflicto tradicional. Jonas frunció el ceño. No hay mención de esto en ningún archivo abierto de SONET porque nunca se borró. Stanton dijo que se reclasificó. Se volvió aburrido. Se ocultó a simple vista. La transmisión cambió. Ahora mostraba escaneos biométricos, nombres de voluntarios, registros de debates acalorados. Un solo titular de un memorando interno olvidado apareció a la vista. El comando de la ONU vota para disolver el proyecto Anteus. La negativa lleva al exilio hace 230 años. Stanton continuó. Los involucrados se negaron a retirarse. Argumentaron que el desarme dejaría a la humanidad dependiente y vulnerable. Consideraban que la paz del Consejo era frágil. La pantalla hueca mostró imágenes de viejos registros de transmisión. Una última entrada estampada en rojo. Transferencia al cinturón de Ramuse. Robinson entrecerró los ojos. Ahí es donde los enviamos. La zona de exclusión de Ramuse no siempre estaba sellada. Stanton respondió en ese entonces que apenas estaba cartografiada. Profundas anomalías gravitacionales hicieron que los escaneos de largo alcance fueran inútiles después de la transferencia. La región fue eliminada silenciosamente de las rutas de patrullaje. Alto costo de mantenimiento. Demasiado peligroso. Demasiado remoto. Así que los dejamos ir. No eran prisioneros. Jonas dijo que al escanear los registros no. Stanton estuvo de acuerdo. Eran algo peor. Eran inconvenientes al otro lado de la cámara. Una segunda alimentación se activó. Esta se alimentó directamente al núcleo de inteligencia del Consejo Galáctico, donde había comenzado una sesión informativa paralela en la cámara central de Restar. El ambiente era más frío que antes. Docenas de especies se agruparon alrededor de los flujos de datos prioritarios. El almirante Kyle Dorian estaba al frente con los brazos cruzados mientras la información del archivo de Saúl se alimentaba a través de descifrados filtrados en su pantalla. ¿Estás viendo esto?, preguntó el consejero Arunis, con su piel plateada opaca en la penumbra. Lo veo, respondió Dorian, y no me gusta lo que sugiere. Al otro lado de la mesa, el consejero Raswood ladeó su demacrada cabeza. Estaban exiliados a un sistema en colapso, un lugar con fracturas cronométricas por estrés. No se esperaba que sobrevivieran, no se esperaba que fueran recordados. Dijo Dorian, el consejero tren del dominio Arcali, cruzando los brazos. Sus plumas crujían de irritación. Les diste tiempo, sin vigilancia, sin límites, sin supervisión, y ahora te sorprendes de que hayan regresado con dientes. El técnico de SARI que asiste a Dorian habló. Señor, estamos rastreando movimientos históricos. El cinturón de Ramuse fue eliminado activamente de todos los esfuerzos de cartografía exploratoria exactamente 15 años después del exilio. La redacción utilizada fue reasignación de recursos. Belli se inclinó hacia adelante, la voz baja. Eso significa que esto fue sistémico. Dorian no respondió. No lo necesitaba. De vuelta a la cámara del archivo de Saúl, Jonas CX dejó de desplazarse. Su voz era: tranquila. Ahora, almirante, hay registros aquí de una sesión legislativa privada de Terran, 30 años después del exilio. Propusieron restaurar el contacto monitoreando la zona. Fue denegado por unanimidad. Stanton no dijo nada. Robinson miró en la pantalla. Luego al almirante. «¿Estabas ahí?» La mandíbula de Stanton se tensó. Voté en contra de reabrirlo. Al igual que la mayoría de nosotros, pensamos que se había acabado, que se adaptarían o morirían. Jonas se quedó mirando. No nos dijiste que nada. De esto fue enseñado. Jonas se apartó de su consola. No me extraña que perdiéramos la historia. No solo los enterraste, también nos enterraste nosotros todo lo que podríamos haber aprendido. Stanton apartó la mirada. Elegimos la paz sobre el potencial. Esa es la carga del mando. Lo entenderás algún día porque la historia no cambia presente. Dijo Stanton con frialdad. Pero lo persigue. El silencio de la cámara se quebró cuando una nueva voz resonó por la línea de comunicación. El consejero. Garvey Tal se comunicó desde la cámara del consejo. Si tus exiliados vivieran, capitán Robinson, y llevaran 2 siglos en un sistema muerto, ¿en qué crees que se han convertido?
Robinson no respondió de inmediato. Miró la pantalla donde flotaba la imagen de la nave de la simulación. Ese diseño increíblemente suave. Las armas que no se habían visto. Solo sintieron la firma que se registró como nula. La mirada de Robinson no vaciló, no sobrevivieron al exilio, evolucionaron a través del silencio. Luego Veis, en lo que la voz de Robinson llegó como un juicio, algo nuevo, algo forjado en la oscuridad. Mientras los olvidábamos en la luz dentro de la cámara, el almirante Dorian se enderezó. Entonces necesitamos más que historias, dijo. Necesitamos ciencia. Traigan a los físicos, los xenotecnólogos. Quiero un desglose de cómo construyeron lo que vimos. Miró a su alrededor, a las delegaciones susurrantes y a los asistentes atónitos, y lo quiero para ayer. Detrás de ellos la palabra Anteu seguía brillando en la pantalla principal, pero ya no estaba enterrada, ya no estaba olvidada, ahora era una señal, y por primera vez en generaciones la sombra olvidada de la humanidad proyectaba una más larga, y todos estaban escuchando las imágenes de la simulación se disolvieron en estática cuando la transmisión se cerró y la cámara en el archivo militar de Seúl. Se oscureció. Una sola declaración había cambiado todo el curso de la investigación. No sobrevivieron al exilio, evolucionaron a través de la hora. La luz regresó, no de imágenes de batalla o interrogatorios de consejo, sino de una transmisión de relé planetario que se vinculaba a Hydrat, un antiguo planeta de hielo y piedra. Hydrat era el hogar de la institución académica más antigua dentro del Consejo Galáctico, terreno neutral para el conocimiento, no para la política. La cúpula interior del observatorio zumbaba con proyecciones en capas. Astrofísicos, teóricos de campos cuánticos y estrategas militares de todo el consejo estaban de pie en lágrimas organizadas alrededor del holograma central. Entre ellos, liderando la sesión informativa científica conjunta, estaba el profesor Emerick Vale, físico terrano y ex jefe de investigación de anomalías gravitacionales. En luna primer, rasgos afilados, barba gris al ojos, que no habían dormido en días, tocó un nodo de control y sacó un modelo multidimensional del cinturón de Ramius. Esto es lo que nos perdimos, Vale dijo, voz firme pero tensa, o más exactamente lo que elegimos ignorar: la proyección expandida, lo que una vez había sido visto como un sistema inestable de planetoides colapsados y tormentas de radiación ahora parecía una red de distorsiones gravitacionales, cientos de pliegues en capas del espacio, doblándose sobre sí mismo, el tiempo comprimido y estirado como tela retorcida a través de una singularidad. El profesor Vale trazó una línea a través de lo visual basado en datos de cizallamiento gravitacional recuperados de boyas subespaciales de largo alcance, los pocos que aún teníamos activos. El tiempo dentro de la zona de exclusión de Ramius no está pasando en sincronía con el resto de la galaxia. Hizo una pausa, y luego entregó el peso de esto por cada año afuera. Aproximadamente 5 a 7 pasan dentro. Un murmullo onduló a través del observatorio. El general Merrick Janos, representando la División de Ciencia Militar de Seúl, dio un paso al frente. Tenemos un total, Vale asintió. Los exiliados entraron al cinturón hace 230 años. Estándar del Consejo. Estimamos que han pasado más de 120 años subjetivos para el silencio. Volvió a hacerse más denso en todo el observatorio. El doctor Caresulán, del Instituto Nari, un erudito anfibio con venas bioluminiscentes y una estructura craneal distendida, se inclinó hacia adelante, su voz cargada de incredulidad. De que esa cantidad de tiempo aislará de la influencia galáctica, sin comunicación, sin interrupción. No solo sobrevivieron, Vale dijo, que tuvieron tiempo para iterar. Hizo un gesto de nuevo. La holografía cambió para enfocarse en proyecciones de progresión tecnológica teórica. Bajo un aislamiento extremo creemos que lograron autonomía de inteligencia artificial de espectro completo en algún momento dentro de su primer siglo. A partir de ahí parecen haber desarrollado sistemas de comando neuronal dirigidos por el campo, lo que llamamos matrices de armas cognitivas, sistemas controlados por el pensamiento sin filtrar, sin buffer. En una pantalla lateral se reprodujeron las transmisiones del asalto de los Warbreakers. Las 12 naves de consejo se volvieron inertes sin daño. Los patrones de energía ahora comenzaron a tener más sentido en contexto. Cada ataque no fue una explosión, Vale dijo, que fue una interacción. No dispararon, se sincronizaron, impusieron estados de falla en los sistemas. A través de resonancia de campo, eludiendo por completo las defensas duras. Otra proyección. Surgió un perfil teórico de los materiales del casco de la nave no identificables, carente de firmas de reflexión o sangrado térmico. Sospechamos manipulación de membranas dimensionales. Es posible que encontraran una manera de operar parcialmente desfasados con respecto a nuestro propio tejido espacio-temporal. Un joven físico de Hydrat de pie en una terminal lateral habló con vacilación. Eso requeriría reescribir las leyes fundamentales de la interacción de campos. Vale estuvo de acuerdo, pero después de 12 siglos de experimentación ininterrumpida, redefinieron lo posible. El general Jano dijo que en el nivel superior del observatorio, los delegados de consejo y los observadores científicos de docenas de especies permanecieron inmóviles, incluso la delegación Sari.
Los archivistas silenciosos de la antigua galaxia mostraron signos de tensión visible. Fue el consejero Razgot quien finalmente dijo lo que nadie más haría. Los llamamos humanos. Se fueron como humanos, pero en lo que se han convertido. ¿Ese título todavía se aplica? Desde un asiento bajo cerca del anillo de la consola. El profesor Elige Berun de la Universidad del Alma, escéptico desde hace mucho tiempo de Frantirtesh y excrítico del programa Anteus en su juventud, parecía genuinamente conmocionado. Descartamos la teoría de la resonancia de campo como una fantasía. Nos reímos de los modelos de propagación de casco en fase, pero la construyeron solos en el exilio. Miró las imágenes en exhibición. Ahora estoy viendo una divergencia evolutiva. El consejero Tren, observando la corriente de la cámara en Residar, ladró en el relé. Esto no es solo poder. Es transformación y espera que los tratemos como aliados. Nadie dijo eso, Janos respondió, pero tampoco has dicho enemigo. Tren escupió. Profesor Vale levantó una mano. Nadie dice nada todavía porque no sabemos lo que quieren, solo sabemos lo que pueden hacer. El término había estado flotando en informes internos durante días, ahora fue dicho en voz alta oficialmente. Nuevo tipo. Humanos, Vale dijo la frase, no hizo eco, aterrizó plano final como un veredicto. Nadie quería hablar primero. Algunos de los científicos se estremecieron, otros solo asintieron con tristeza. Siguen siendo biológicamente humanos. Vale continuó. Nuestro análisis preliminar no muestra mutación forzada o reemplazo sintético a nivel del genoma central, pero todo alrededor de ese núcleo, patrones neuronales, capacidad de procesamiento, extensión sensorial está mucho más allá de los límites actuales de los Terran o de Consejo. Un pitido suave indicó un nuevo punto de datos que llega del modelo Ramus. Un científico del equipo de gravitación Adroid tocó la consola que acabamos de recibir. Telemetría calculada desde el borde del cinturón. Parece que han colocado sondas pasivas camufladas incrustadas en pliegues subespaciales. Janos se giró bruscamente, explorando, estudiando. El científico Adroid corrigió, observándonos en silencio. Vale se giró hacia la transmisión. El consejo han estado escuchando más tiempo de que pensábamos en el borde de la delegación terrestre. El doctor M. Albert, único físico, una vez un acérrimo oponente de la experimentación de campo profundo, habló casi para sí mismo durante 1000 años para pensar, para construir, para convertirse. Exhaló. Temíamos que el Consejo nos suprimiera. Superaron la necesidad de uno. El rompedor de guerra no fue un primer ataque. Fue una advertencia, murmuró el profesor Berun. La expresión del general Hani se endureció. Una prueba. Silencio de nuevo. Luego desde el centro del anillo científico, una voz desconocida. Para la mayoría de los observadores habló en un tono tranquilo y resonante. El doctor Talis, xenogenetista de los Cari conquistados. Sus túnicas brillaban con hilos de encaje de memoria codificada y sus ojos resplandecían con circuitos bioluminiscentes entretejidos en sus córneas. Han reescrito su especie por elección, no por necesidad, dijo, y al hacerlo, han redefinido lo que significa ser humano. Sus palabras no eran un desafío, sino una observación fría, clínica y definitiva. Nadie discutía por encima de ellos. La proyección del rompedor de guerra permaneció suspendida, girando lentamente y silenciando su contorno imperfecto, sus sistemas incognoscibles. Y ahora el Consejo sabía con qué se enfrentaban, no con rebeldes, no con reliquias. Una civilización nacida del exilio, y la cuenta regresiva para el primer contacto ya había comenzado, pero nadie sabía si comenzaría con un apretón de manos o con una guerra. La transmisión desde Hydra apenas había terminado cuando se emitieron los primeros códigos de alerta en el espacio del Consejo. En 6 horas, 63 sistemas planetarios elevaron sus protocolos de defensa al nivel Omega. Se realizaron simulacros de apagón de preparación silenciosa en los búnkeres de los mundos centrales. Astilleros. Se aceleraron las cuotas de producción en algunas estaciones. Los civiles fueron trasladados silenciosamente de sectores orbitales sin explicación alguna en Calor Prime, donde el dominio Lucari mantuvo su mayor flota de espacio profundo. El almirante Rombeck, una imponente criatura bípeda con piel de obsidiana y mandíbula dentada, entró en la cámara de mando de Fort Glass. Decenas de analistas de guerra Lucari permanecieron firmes. ¿Protocolos de combate?, preguntó Basich. Redactados y en simulación, respondió su jefe táctico. El diferencial de bajas proyectado es extremo. Perderíamos el 87% de nuestra fuerza en los primeros 24 minutos, suponiendo que ataquemos primero. Vez gruñó. No atacamos primero. Esperamos, pero no esperamos. Señaló la pantalla central donde la imagen del rompedor de guerra giraba silenciosamente. Aumentar los piquetes camuflados. Quiero una cuadrícula de vigilancia permanente alrededor del perímetro de Rayus.
En otra parte de la luna capital del enclave Tarka, el ala diplomática del Gran Consejo se sumió en un debate fragmentado. La acústica de la Cámara, diseñada para mayor claridad, ahora solo servía para amplificar la discordia. Proponemos un campo de contención preventivo alrededor de Seúl y sus colonias exteriores, gritó el consejero Drex del Acuerdo de Alb. Especie conocida por su política exterior paranoica y si ven eso como una agresión, contraatacó el consejero Monroe, un delegado terrano de Eastern Reach. No han disparado ni un solo tiro fuera de una simulación que no es guerra. Es una advertencia de que era guerra. Drex espetó pero jugó como un tablero de ajedrez en el borde de la asamblea. El consejero Veldurn de la Alianza Casoti, una raza humanoide felina de tácticos imperiales, se levantó con silenciosa precisión. Todos discuten como si la unidad aún existiera. Dijo que no desde que Warbreaker regresó. Algunos de ustedes quieren paz, otros quieren disuasión. Nosotros queremos posicionamiento. Asintió hacia sus ayudantes. Con efecto inmediato, la Alianza Casoti se retira del Pacto Central de Defensa Mutua. La mirada de Dur atravesó la habitación. De ahora en adelante observamos nuestros propios cielos. El silencio que siguió no fue de asombro. Fue estratégico, de la delegación humana. El general Vansetras, de hombros anchos y voz profunda, uno de los comandantes activos más antiguos que quedan en Terra Prime, se puso de pie sin esperar reconocimiento. «Retírate si debes», dijo. «Pero no te equivoques, no nos estamos escondiendo y si alguien está dibujando líneas en el vacío hizo una pausa. No se sorprendan cuando empecemos a redibujar el mapa en el silencio que siguió». Los bigotes de Dunn se crisparon, pero no respondió. Simplemente se dio la vuelta y salió de la cámara. En canales secundarios encriptados pero comprometidos en cuestión de horas, la evidencia de nuevos realineamientos de la flota comenzó a emerger. Los centros de reabastecimiento cambiaron los contratos de suministro. Las rutas comerciales se redirigieron alrededor de los sectores humanos. Se redactaron acuerdos en la sombra y luego regresó el rompedor de guerra. No fue dramático. Sin fuegos artificiales. Sin fallas en todo el sistema. Solo una firma limpia. 6 segundos de interrupción espacial localizada registrados por 3 estaciones de retransmisión independientes a lo largo del borde noroeste del mapa galáctico a bordo de la estación Tenebra. El oficial de sensores de Ikari, el teniente Sal Kororin, revisó los datos 5 veces antes de enviarlos. La alerta confirmó que informó a la cadena nave no identificada mismo patrón de resonancia breve bloqueo sin intento de contacto. El momento fue retransmitido a cada capital importante en 10 minutos a través de miles de feeds. La especulación estalló como fuego, pero fue mensaje lo que congeló toda una transmisión sin cifrado, un pulso simple incrustado en distorsión. Gravimétrica el mensaje. Fue corto, no cifrado, no enmascarado, solo la verdad. No queremos su atención, solo su memoria. En el centro de comando de la División de Inteligencia Estratégica de Seoul, las palabras aparecieron primero como un fragmento de código sin procesar, luego como un mensaje completo en cada terminal interna. El general tras lo leyó en voz alta una vez, luego otra vez. Nadie habló en foros militares, redes académicas cifradas y comunicaciones civiles. La interpretación salió a la superficie. No buscan reconocimiento, publicó un analista anónimamente. Nos recuerdan que nunca lo necesitaron. Desde el Observatorio Hydrat, el profesor Emerick Val emitió una declaración interna. El mensaje implica que no están provocando conflictos, sino iniciando una perspectiva. Pero quienes están fuera de los consejos, las torres y las redes clasificadas lo vieron de otra manera. En un foro civil de Epsilon Turnis, un profesor escribió: «Mi padre luchó por permanecer en el consejo. Mi hijo podría luchar por sobrevivir. Solo quiero entender que abandonamos en Ramius y en que se convirtió». En los asentamientos exteriores de la Unión Terran, una ola de discusión surgió en las redes civiles de Marte durante un segmento de transmisión. Un exoficial militar convertido en analista, Raúl Decker, se dirigió a más de 12 millones de espectadores. Para una observación silenciosa, nos enviaron un mensaje a través de los muros de la física. Ya no podemos quedarnos de brazos cruzados. Construimos el exilio. Ahora nos enfrentamos a lo que se convirtió. Basta de esperar. Necesitamos posicionarnos en cuestión de horas. Esa frase se extendió por docenas de redes civiles terrestres. Necesitamos posicionarnos de nuevo en recitar, dentro de una ala segura del complejo del Alto Consejo. El almirante Cal Dorian revisó los informes de realineamiento. Se formaban fracturas silenciosas por todas partes. Sectores enteros,
reequilibrando sus lealtades sin declaraciones de legaciones reunidas en pasillos no oficiales, tratados discutidos a puerta cerrada. No solo están desestabilizando tecnología, murmuró Dorian, están desestabilizando la verdad. Junto a su ayudante comandante Lan, un oficial estoico de la flota Crari, habló en voz baja. Una de las sondas que recuperamos no solo estaba observando, estaba mapeando nuestros ritmos de encriptación, aprendiendo nuestra sincronización. Dorian miró la transmisión. Están escuchando mejor de lo que hablamos. Luego se giró a su consola y entró en una cadena de comando restringida. Preparar una reunión de operaciones de alto nivel estratégica y científica combinada. ¿Con qué propósito? Sir Vess pidió planificar para una posibilidad. No estamos listos para decir en voz alta sobre ellos. En órbita, el rompedor de guerra ya no apareció, sin rastro, sin distorsión, pero su eco permaneció en los informes de la nave espacial, en susurros encriptados, en la forma en que cada conversación ahora terminaba demasiado pronto y en algún lugar más allá de los mapas, en el tramo oscuro de coordenadas olvidadas. Algo más se estaba moviendo. La tormenta no había llegado, pero su aliento había pasado a través de las estrellas, y en el silencio que dejó atrás los truenos comenzaron a aprender nuestro nombre. Las imágenes de mensaje del rompedor de guerra aún se detenían en las pantallas auxiliares dentro del centro de comando de inteligencia avanzada de Saúl. La atmósfera estaba tensa, silenciada no por la confusión, sino por la insoportable claridad de lo que la galaxia acababa de presenciar. La tormenta no había golpeado, pero ahora había susurrado. La pregunta que se cernía no era cuándo o incluso cómo fue quién. Dentro de un subre profundo de complejo AIC, el general Vancetas estaba de pie frente a una bóveda hueca reforzada. Junto a él estaban dos oficiales de datos de alta autorización y el director Anton Balen, jefe de integración histórica de Solgov. Un zumbido sordo llenó el aire cuando el antiguo secuenciador de archivos desbloqueó una cadena de archivos sellados. La autorización confirmó el núcleo de IA indicado, el expediente Wellington, el perfil psicológico y operativo completo desclasificado. La pantalla se iluminó. Un nombre parpadeó en la parte superior. Ulises Meridian, Wellington. Código IDWK-0C. Clasificación: exilio. Clase estratégica. Imágenes alfa. Comenzaron a reproducirse. Fragmentos de informes. Tribunales militares enterrados hace tiempo. Audiencias de Blackside. Registros de comando de las primeras décadas posteriores a los acuerdos de desarme del Consejo. Tras entrecerró los ojos cuando un Ulises más joven aparecía en pantalla. Mandíbula cuadrada, uniforme legible, perfecto, su voz tranquila y firme. ¿Quieren la paz?, Ulises había dicho, pero olvidan que la paz sin influencia no es paz, es rendición. Otro clip. Un pergamino de transcripción comenzó mientras su voz continuaba. El poder no es algo que posees, es algo que demuestras una y otra vez, y cuando dejas de demostrarlo, alguien más escribe tu final. Esas imágenes se trasladaron a una sala de audiencia sellada en el momento en que Ulises se paró solo ante el tribunal. La grabación carecía de sonido, pero las expresiones de los consejeros eran inconfundibles. Incomodidad, incertidumbre, miedo. Luego un archivo final, una línea, proyecto de asignación voluntaria, ubicación de Anteus, cinturón de Ramius, fecha de transferencia 1207, 4738, estándar de consejo. Vilin exhaló lentamente. Eligió el exilio, eligió la guerra, respondió, simplemente no. En nuestro marco de tiempo y ahora alcanzado a nuestro sobresuelo en el comando estratégico. Auditorio. Un acalorado debate ya estaba en progreso. Liderazgo civil y militar. Nave llenaba la cámara escalonada. Funcionarios electos, gobernadores planetarios y oficiales de alto rango de múltiples sectores. Terran en el podio central. El gobernador Arlo Marrick de las colonias. Terran se inclinó hacia el micrófono. Su voz aguda: nos están obligando a arrinconar nuestra gente. Está mirando a estos exiliados y viendo resolución, no rebelión. Cuanto más dudamos, más perdemos la narrativa. El general Tras permaneció sentado con los brazos cruzados. ¿Y qué propones? Un desfile, un comité de bienvenida para un hombre que desafió todos los principios de nuestros tratados de conducta interestelar. Tal vez no un desfile, dijo Marrick, pero un ajuste de cuentas. No podemos seguir llamándolos fantasmas mientras reescriben la galaxia que nos rodea. Una voz más joven rompió el ruido. El concejal Jacés Elrond, recién elegido representante del sector Arcadia, apenas en sus 30, pero agudo, respetado por el bloque de jóvenes, se levantó del segundo nivel. Si los nuevos tipos siguen siendo humanos, dijo Elrond de pie más derecho, entonces tal vez no sean una amenaza para nuestro futuro. Tal vez sea nuestro futuro solo uno que abandonamos demasiado pronto. La sala cambió. No solo murmullo, sino tensión, miedo, admiración. Cuidado con tus palabras, murmuró el comodoro Garrick Solen desde el banco trasero. Hay una línea entre la comprensión y la rendición.
¿Es rendición admitir que nos equivocamos? El Ron contó, ¿o es supervivencia? Silencio en el cuerpo de inteligencia adyacente a la cámara. Los análisis internos mostraron tendencias del sentimiento civil. El aumento de las discusiones tras la reaparición de los rompedores de guerra había desestabilizado los foros de la red de consejo. Los canales de comunicación civil mostraron una participación récord en torno a una pregunta. ¿Deberían los nuevos tipos ser tratados como parientes o como una amenaza? Las cifras no eran silenciosas. El apoyo al reconocimiento formal entre los civiles terranos había aumentado a 46% en menos de 48 horas. La demografía juvenil se inclinó al alza solo en la red interna de Soul Prime. Se habían formado más de 200 grupos digitales bajo una bandera unificada. Eran nuestros. Dentro de un bar local en Estación Ganimedes, un antiguo capitán de la Marina convertido en camarero observó la transmisión ascendente con los ojos entrecerrados. «No abrazas a una sombra solo porque parezca que alguna vez fue tuya», murmuró. «No cuando recuerda la oscuridad mejor que tú». Dentro de una de esas redes había resurgido una cita de Ulises que era tendencia, no oficial, nunca archivada formalmente. La paz es la ilusión de quienes nunca entendieron el poder. De regreso en el auditorio de comando después de 6 horas de deliberación a puerta cerrada, se presentó una moción final. Una coalición de gobernadores planetarios y altos consejeros liderados por el gobernador Marik, con el apoyo de Elrond y varios delegados de defensa, se presentaron ante la Cámara y leyeron la resolución en voz alta. Los abajo firmantes reconocemos a los individuos anteriormente clasificados bajo el proyecto Anteus no como proscritos, sino como una variante de la humanidad como tal. Afirmamos que merecen el mismo respeto diplomático que se extiende a cualquier pueblo soberano consciente reconocido por la Acuerdo Terran. La Cámara estalló en voces, algunos en apoyo, otros furiosos. El general se levantó lentamente. Acabas de darle un lugar en la mesa al hombre que desmanteló nuestra flota. ¿Y prefieres negar lo que ya está en marcha? Elrond preguntó. La gente está observando, eligiendo si no lideramos esto. Alguien más lo hará. La resolución fue aprobada no por unanimidad, sino con decisión. En otras partes de las subredes clasificadas de Comando de Defensa Saúl, el nombre Varbreaker comenzó a reaparecer en informes estratégicos, no como una amenaza ni como una advertencia, sino como una variable en el lado civil. La onda expansiva continuó en los centros de arte. Surgieron piezas de homenaje al Varbreaker, algunas representando a Ulises no como un villano, sino como un fantasma de posibles etiquetas musicales que hacían referencia a ritmos de Anteus. Los trimes comenzaron a citar las doctrinas del exilio como manifiestos culturales. Un joven creador lo dijo claramente. Nos dejó atrás, pero tal vez necesitábamos que alguien nos superara primero para que recordáramos que estábamos destinados a movernos. Desde su cámara privada a bordo del bastión de alta órbita, el general revisó el recuento final de votos, luego cerró el archivo, miró las estrellas a través de un cristal reforzado y murmuró, «Lo admiran». Luego añadió casi sin aliento, «Que Dios nos ayude si alguna vez les pide que lo sigan, y que Dios nos ayude aún más si ya lo hacen». El nombre Varbreaker ya no estaba en el exilio, sino que se mantenía. Entre los vivos la alerta llegó sin alarma, solo silencio, y el peso tras ella en la hora estándar del Alma Oro 311, un relé latente enterrado bajo el arca norte del anillo de defensa orbital de Júpiter, se activó por primera vez en casi 2 siglos su señal comprimida modulada encriptada en un protocolo que ya no usa ninguna infraestructura Terran actual evitó. Los firewalls modernos y se enrutó directamente al cuerpo de inteligencia estratégica del Comando del Alma. Nadie autorizó el acceso dentro. De la cámara de análisis principal, el coronel Desmond Hall estaba a mitad de un informe sobre los redespliegues de la flota de la Alianza cuando cada pantalla hueca en la sala parpadea estática sangró a través de la interfaz de la mesa. Líneas de escritura distorsionada pulsaron en azul tenue contra negro como venas iluminadas desde abajo. Entonces la proyección formó 12 naves. La simulación, solo no como la galaxia la había visto esta versión, no tenía ángulos dramáticos sin comentarios, sin cortes. Fue despojada de producción, solo transmisiones tácticas crudas y reproducción acelerada. Cada maniobra, cada falla del sistema es puesta en secuencia clínica precisa. La simulación desmontada. Luego vinieron las superposiciones, no Terran, no líneas de consejo en un lenguaje que no era un lenguaje impulsado por la simbología, por lógica, no por traducción. Capas de datos, averías de vectores de sensores, rastros de disrupción térmica, mapas de distribución interna del flujo de energía de toda la nave. Líneas punteadas marcadas, cada vulnerabilidad explotada en el asalto, cada arco ciego, cada retraso de latencia,
Cada retardo de respuesta, cada uno anotado con precisión. Escalofriante. Para cuando la reproducción terminó, exactamente 4 minutos y 19 segundos después de su inicio, la sala permaneció inmóvil. Luego, la superposición final se desvaneció. La evaluación de rendimiento fue aceptable. Una sola línea de texto la siguió en una antigua fuente terrana. Estudiamos. ¿Recuerdas? El coronel Hall no parpadeó tras él. El general Van se trasentró, convocado por la anulación de emergencia. No preguntó qué veía. Simplemente se quedó mirando la imagen congelada del rompedor de guerra, centrado en los sistemas de alimentación. Tripulación inactiva, invisible. ¿De dónde salió?, preguntó. Relé de la agencia, respondió Hall. Etiquetado con un antiguo nodo de reserva de Anteus, nunca fue purgado. Ni siquiera apareció en la última auditoría del sistema, lo que significa que sabían que seguiría allí. Hall asintió, lo que significa que no dejaron de observar. En 8 minutos, el Consejo de Defensa Estratégica estaba en protocolo de confinamiento total. Se invocó la hélice negra. Fortalecimiento de activos a nivel planetario, sin anuncio público, sin órdenes abiertas, pero cada terminal interna se iluminó en rojo. Dentro de uno de los pasillos laterales. El teniente Nolan Vine, con apenas 3 años en el mando de campo, observó el bucle de transmisión por tercera vez desde una consola de revisión táctica. Su voz era un susurro que no estaba destinado a nadie en particular. No solo nos estaban observando, murmuró. Estudiaron cada debilidad. Como si fuera una tarea, levantó la vista lentamente y les entregamos las respuestas a través del sistema solar mientras la señal llegaba silenciosamente a los nodos militares en Luna, Marte y Europa. Las reacciones variaron de aturdidas a destrozadas en la nave capital Sari, Vesely. El almirante Jorn Velis, que había comandado la nave durante la simulación original, estaba sentado solo en sus aposentos con la reproducción en repetición. Observó a su propia tripulación del puente estremecerse, dispersarse y congelarse cuando sus motores fueron neutralizados por una ráfaga de señal demasiado rápida para interceptarla. Observó cómo sus defensas fallaban sin que nadie les disparara. Se vio a sí mismo ordenar una retirada que ni siquiera comenzó la 10ª vez que se reprodujo. Cerró los ojos a la 15ª. Lloró en el piso del consejo en recitar. La noticia de la señal llegó a través de un canal diplomático seguro. Varios delegados alienígenas, aquellos cuyas naves habían participado en la simulación, exigieron ver el contenido de primera mano. Se mostró en silencio, sin comentarios ni discusión. Cuando terminó la grabación, el consejero rasgo de la Unión Niari se levantó lentamente de su silla. Su piel translúcida parecía aún más frágil bajo el frío resplandor de la pantalla. Yo comandé el Furia del Amanecer, dijo. Vi cómo nuestros escudos se fracturaban. Vi cómo las luces se apagaban, pero pensé que al menos les habíamos hecho trabajar. Hizo una pausa. No era una batalla, era un consejero de diagnóstico. Botarik, del combinado Grain, con los ojos crispados, golpeó la consola con una mano palmeada. ¿Quieres decir que esto no era una advertencia, sino una avería? Un delegado del Imperio Derel, parloteando con vibraciones bajas y pulsantes, se levantó y salió de la cámara sin decir palabra. No en protesta, sino derrotado. Nadie respondió. En la Tierra, el general se presentó ante la Asamblea del Mando Unido. Esto no fue intimidación, dijo en voz baja. No fue una demostración de poder, fue una lección y nosotros fuimos el sujeto. Señaló la imagen pausada del rompedor de guerra. Nos enviaron un desglose de nuestros mejores efectos, rodeados en rojo, sin amenazas, sin exigencias, solo correcciones. Detrás de él, un grupo de comandantes superiores revisó las anotaciones. El comandante Arvind Drew, de la flota de Marte, uno de los veteranos vivos más antiguos de la era precordial, habló apenas por encima de un susurro. No volvieron. Hablar sin hablar. Tras estuvo de acuerdo. Volvieron para recordarnos que nunca dejaron otra voz desde el borde de la sala. El almirante Ronin Kess, de la Guardia Orbital del Pacífico, dio un paso al frente. Si esto es lo que envían como advertencia, dijo, ¿cómo es el verdadero mensaje? El silencio volvió a caer fuera de la cámara. Hilos cifrados quemados con nuevas palabras clave. Un fantasma. Tarea escolar del infierno. Barbara Kerr hizo sus matemáticas en un cuartel oscuro. Sala de chatarra. En la luna, un grupo de cadetes observaba la repetición. Uno de ellos, apenas lo suficientemente mayor como para afeitarse, murmuró. No rompieron nuestros sistemas, nos resolvieron.
Entre las redes civiles, las reacciones iban del asombro al miedo y la fascinación. Pero dentro de las instituciones militares, la señal se convirtió en algo completamente distinto. La doctrina se reescribió de la noche a la mañana. Las tácticas se reconsideraron. Las simulaciones se cancelaron. Cada estrategia construida en los últimos 70 años estaba oficialmente obsoleta. Y a pesar de todo, el Warbreaker no volvió a hablar. No volvió a aparecer. Ya había evaluado el rendimiento de la galaxia y habían pasado apenas por debajo del zumbido bajo de la cúpula de la gran asamblea de Resetar. El silencio se había convertido en el sonido más fuerte de la galaxia, no de ausencia pero anticipación. Las consecuencias del análisis descifrado habían roto la doctrina táctica en docenas de especies, y mientras los protocolos de emergencia ondulaban a través de las estrellas, una pregunta permanecía tácita en cada canal cifrado: era que el final del mensaje no estaba dentro del corazón del salón interior del Consejo Galáctico, donde más de 100 voces soberanas una vez debatieron con fuerza. Ahora solo un puñado se sentaban en persona. La mayoría parecían proyecciones parpadeantes, algunas por seguridad, otras por miedo. Nadie se atrevía a cerrar el canal. La pantalla hueca central parpadeó una vez, luego parpadeó de nuevo, y luego, sin ceremonia ni cifrado, la señal reclamó cada flujo seguro, cada frecuencia protegida, cada sala del trono y nivel de comando del búnker llegó no como una transmisión, sino como un veredicto. La pantalla se desvaneció de Ulysses Wellington, el negro, vivo, sin cambios de postura, cambiado en todo lo demás. Permanecía en el marco, sin estandartes ni naves, sino vacío. Su figura estaba iluminada por una tenue luz sin dirección. Sus rasgos eran serenos, serenos. Su voz, cuando sonaba, cortaba con más precisión que cualquier arma. «Consideren esto», dijo, «un recordatorio de lo que olvidan tan fácilmente». El aliento en la cámara vaciló. Viejas especies sin pulmones lo sintieron, igual. No somos los humanos que temían. Somos los que olvidaron que crearon. Lo dijo claramente, sin inflexión dramática, solo la verdad. El Consejo ya no podía escapar. En instantes, los canales políticos de 50 sistemas comenzaron a iluminarse. Los asesores, las superposiciones de traducción alteradas, se filtraron entre dialectos. Sin embargo, nada se malinterpretó. El tono de Ulises nunca cambió. No necesitaba gritar. Era dueño del silencio. No vinimos a conquistar su espacio. No hackeamos sus redes. No interrumpimos sus sistemas. Lo hicieron ustedes mismos al pensar que nos habíamos ido. Hizo una pausa y, en algún lugar a través de 1000 mundos, la gente se inclinó hacia adelante instintivamente. La próxima vez, no seremos los únicos. La sonrisa burlona era débil, pero aterrizó con un peso sísmico, y no será solo un ejercicio. La imagen colapsó instantáneamente. Sin transición, sin estática, solo ausencia. En segundos, la cámara se puso en movimiento. Las declaraciones de emergencia cayeron en cascada desde los asientos de consejo. Los altos cancilleres gritaron órdenes unos a otros. Docenas de particiones militares de emergencia se desbloquearon en tiempo real en la pantalla. Docenas de nuevos estandartes planetarios brillaron en rojo. Estado de contingencia de guerra adyacente, pero en el corazón del caos nadie se atrevió a pronunciar el nombre de Ulises. En el complejo de comando del alma, control estratégico de nivel 7, la transmisión llegó a la Tierra 31 segundos después de que se desvaneciera del alquitrán de R. El general Vance estaba junto a Capitán Ilaiche Rodinson en el nivel de operaciones principal. La enorme pantalla curva aún oscura. Rodinson exhaló bruscamente como si despertara de un golpe en el pecho. Ni siquiera necesitaba armas. Dijo que no. Tras murmuró. Usó lo único que olvidamos que le enseñamos. Rodinson se giró. Enseñó. Tras asintió. Presencia en cámaras diplomáticas en todos los sectores humanos. El Alto Comité del Acuerdo Terran fue convocado a una sesión de emergencia. Los líderes políticos de todas las colonias exteriores estaban parchados en el gobierno civil. Ya se enfrentaba a la presión no por miedo a Ulises, sino por la admiración en las redes digitales. El apoyo a los nuevos tipos surgió no como salvadores, como familia olvidada, pero no caída. Los canales civiles se iluminaron con miles de grabaciones de las palabras de Ulises, no empalmadas, no dramatizadas, solo reproducidas porque la verdad no necesitaba edición. A las 1913 SST, una coalición de grupos civiles presentó una súplica unificada a la Asamblea Terrana, solicitud de contacto, no por diplomacia, para disculparse, y así se hizo. El mensaje enviado fue sin procesar, sin cifrado, de una matriz de embajada civil en Range.
Una señal simple, voz simple. Este es el embajador Renfort Salve, actuando independientemente del comando de Saúl. No traemos demandas, traemos arrepentimiento. Nuestros antepasados los enviaron a silencio y hemos dejado que ese silencio permanezca durante demasiado tiempo. Se repitió durante horas sin respuesta hasta que antes de que el sistema se apagara, una anomalía apareció en el rango de Comban, oculta en los pliegues de la interferencia solar. El rompedor de Bar no se materializó, pero la voz regresó. Ulises, nos exiliaste al cinturón, dijo, no enojado, no distante, y ese exilio nos moldeó. El tiempo fue nuestra forja, el reflejo fue nuestro maestro. Una pausa lo suficientemente larga como para hacer que cada oyente se acercara. No guardamos rencor. Cada canal permaneció activo. Los cielos de la tierra estaban en silencio. Las señales del consejo se detuvieron como si la galaxia estuviera conteniendo la respiración. Pero no confundas eso con obediencia. Las últimas palabras llegaron más lentas. Estamos abiertos a la amistad. Creemos en lo que una vez nos conectó. Pero el precio de esa conexión es la honestidad, no la jerarquía. Su última línea no fue una amenaza. Fue una declaración de identidad porque aún somos humanos, y luego la pantalla se oscureció. Pero antes de que desapareciera por completo, apareció un viejo símbolo. Un triángulo atravesado por una línea vertical, un brillo tenue, incompleto, la marca de Anteus. Pulsó una vez y luego se desvaneció. Nadie habló, nadie. Se movió bajo una sola orden estratégica. Se giró hacia la habitación lentamente. No regresaron por venganza. Dijo, regresaron para recordarnos. Ellos sobrevivieron a lo que elegimos olvidar. Se volvió hacia Rodinson en voz baja, y ahora la única pregunta que queda es si merecemos unirnos a ellos afuera en la oscuridad, más allá del cinturón. Nada se movió, pero todos en la galaxia ahora entendían el exilio nunca había terminado, solo había madurado y ahora había hablado. Hola humano del espacio, tengo mucha curiosidad por tus pensamientos sobre este video. Deja un comentario rápido y dime qué piensas, o simplemente di hola si lo prefieres de cualquier manera. Me encantaría saber de ti. Y una última cosa que todo gran soldado sabe, que para sobrevivir y convertirse en un héroe, cuidarse a sí mismo es clave, así que antes de irte revisa el comentario fijado, confía en mí. Es importante, y he elegido otro video para que lo veas. Solo haz clic en la tarjeta aquí o aquí si quieres la lista de reproducción completa. Nos vemos allí.